compartir este rato con todos los que estáis aquí. Hay muchísimas caras conocidas, muchísimas caras que siempre nos encontramos en ratos como este, que venimos a disfrutarlos todos. Sobre todo por lo que después nos va a contar Cecilio, vais a disfrutar mucho más que con lo que os tengo que contar yo, que simplemente es dar una bienvenida a todos vosotros y por supuesto a Cecilio, que merece una bienvenida muy especial. Es el equipo de gobierno al que me honro pertenecer. Una de sus prioridades es fomentar la cultura, porque evidentemente es fundamental para el progreso de una sociedad. Y por eso vamos a poner en marcha desde hoy mismo lo que se ha llamado Aula Abierta. Y el nombre evidentemente tiene una razón de ser. Va a ser un espacio en el que vendremos, espero poder venir prácticamente a todas esas tardes, a compartir esas tardes con todos vosotros. Es un espacio en el que venimos a aprender, venimos a compartir, venimos a reflexionar y venimos a engrandecernos unos y otros, o unos de otros. Y para eso vamos a contar con gente muy especial, con gente que sabe muchísimo y que estoy convencida de que nos va a deleitar a todos con su sabiduría. Como habréis visto en el anuncio de ese aula abierta, están organizadas de aquí a final de curso, casi podría considerarse un curso escolar más, una conferencia mensual y que va a ser la primera hoy y después, noviembre, diciembre, enero, febrero, así hasta el mes de junio en principio. La de hoy va a correr a cargo de Cecilio Fernández Bustos y después me voy a referir de una manera especial a él. Ahora simplemente voy a hacer un paso como primer ponente. La de hoy digo que va a ser a cargo de Cecilio Fernández Bustos y nos va a hablar sobre Aranjuez y la literatura. El próximo mes de noviembre va a ser Tomás Cruz Cabrera, que también anda por ahí, que va a hablar de las iglesias de Aranjuez. En diciembre va a ser Magdalena Merlos, la conoceréis mucho, es la archivera municipal y nos va a hablar sobre el paisaje cultural más allá del jardín, también es una gran experta. En enero va a ser Juan José de Oro, que también lo he visto por ahí, y va a hablar sobre Aranjuez, ayer y hoy. En febrero va a ser Florencio Hernández Campos y nos va a hablar, su conferencia tiene el nombre de Una indagación en la historia de las mentalidades del cementerio de Santa Isabel de Aranjuez. En marzo va a ser Miguel Ángel Martínez Sánchez y nos va a hablar sobre los cuarteles de Aranjuez. En abril será José Luis Lindo, que va a hablar sobre Santiago Rusiñol y su plaza en Aranjuez. En mayo será Julio Gómez, que hablará sobre Aranjuez y la arquitectura. Y será en junio, en principio la última, pero no lo puedo ahora mismo asegurar, quizá sí, quizá no. Y puede haber alguna sorpresa. Será Pilar Álamo y nos va a hablar sobre Aranjuez y la pintura. Yo no me quiero extender mucho más, pero no me puedo ir sin hablar un poquito de Cecilio. Cecilio, que para mí es un maestro, pero un maestro de vida. Es una persona que yo conozco hace muchos años, aunque relación no hace tantos que la tengo con él. Pero es un hombre que siempre que me lo tengo cerca, aprendo. Aprendo de su sabiduría, que es, no sé cómo medirlo. Aprendo de su estar, de su saber estar, de su tranquilidad. Es un hombre que cuando lo tengo cerca prefiero escuchar, porque os puedo asegurar que son lecciones continuas las que me da. Es un hombre al que le tengo un cariño especial, porque repito, para mí es como la guía que me gustaría seguir. Le conocéis prácticamente todo el mundo. Es un hombre que cuando habla, repito, ya te enseña. Cuando recita, ni os lo cuento. Cuando escribe, también. No sé bueno, podría estar diciendo muchas cosas y mucho rato más de Cecilio, pero estoy segura que después de que le escuchéis, la opinión que yo tengo de él y que sé que compartís muchos de los que estáis presentes en esta sala, los que no los conocéis, os vais a sumar también
a lo que yo estoy diciendo. Gracias, Cecilio, por tu dedicación a lo largo de toda tu vida. Cecilio fue el primer director de la Universidad Popular, ¿verdad, Cecilio? Y por eso hemos querido que esta tarde, que es la primera conferencia de este aula abierta que se inaugura hoy, sea también Cecilio el que venga a poner sobre la mesa todo lo que él sabe y lo comparta con nosotros, y por eso le damos las gracias, y yo personalmente se las doy, se las daré siempre. Así que repito, lo importante es escuchar a Cecilio y no a mí. Cecilio, para ti toda la tarde, y estaré encantada de acompañarte, de estar a tu lado, escuchando y con la boca abierta, como siempre lo suelo hacer cuando te tengo cerca. Gracias, Cecilio, otra vez, y por supuesto gracias a todos ustedes, a todos vosotros y vosotras, por compartir esta tarde con nosotros y sobre todo con Cecilio. Lo primero, preguntaros si se me oye. ¿Se me oye? Gracias. Pues empezaría, si fuese protocolario, con aquello de señora delegada de Cultura, queridísima amiga Lucía, muchas gracias por tus palabras. Seguiría con aquello de señor director de la Universidad Popular, mi querido amigo Luis, y señoras y señores, queridas amigas y queridos amigos. Es para mí pura alegría encontrarme hoy aquí y disfrutar el privilegio de poder hablar con vosotros y exponeros algunas cosas de mi mies, junto a otras que a lo largo de estos años se han ido posando como pájaros inquietos en mi experiencia personal. Dictar una conferencia, aunque solo sea una charlita de andar por casa y entre amigos, pese a la singularidad de nuestras historias, constituye siempre un desafío, un reto y también un apasionamiento donde confluyen deseos, afectos y concilios. Me vais a disculpar que vaya un poco deprisa, pero es que son tantas las cosas que quiero deciros que no tengo más remedio que urgir el discurso. Aunque el título de la conferencia es, según diseño del programa elaborado por la Universidad Popular, Aranjuez y la literatura, comprenderán que no voy yo a sumergirme hoy en tan excepcional y apasionante proyecto. Ya me gustaría, pero tengan en cuenta que solo nombrar autores los dejaría exhaustos. Desde aquí le sugiero al director de la Universidad Popular, Luis de la Vega, al que felicito por esta notable iniciativa, que organice un ciclo sobre esta cuestión, la literatura en Aranjuez, o la literatura sobre Aranjuez, o la literatura desde Aranjuez, que de todo hay. Y seguro que encontrará respuesta para organizar un curso académico sobre tan interesante asunto. Aranjuez ha sido siempre un ámbito propicio para la inspiración de poetas, músicos, pintores, arquitectos, jardineros, no solo por su esencialidad, sino también por el seguro mecenazgo. Solo mencionar con la mayor brevedad los nombres de los poetas que han pasado por el aula de poesía José Luis San Pedro, más de 75 y 11 premios otorgados entre la élite de la lírica de la segunda mitad del siglo XX, nos dejaría, dije antes, exhaustos. Y además, vaya pues por delante de cualquier otra consideración mi felicitación al trabajo de la Universidad Popular y en concreto a la propuesta que nos presenta hoy bajo el nombre del Aula Abierta. Emilio Lledó, ante una propuesta de estas características, ensalzaría la educación en la base de la construcción del hombre, al humanismo por la educación, valores e ideales a los que debemos proyectarnos como objetivos
objetivo fundamental de una estructura pedagógica que no es necesario encorsetar. No obstante, lo mío de hoy es más elemental y cercano, dentro de mis posibilidades y aficiones. Así, con todo respeto al programa, voy a hablar de asunto menos extenso que el titulado, y lo voy a llamar Una ciudad, un poeta, un poema. Cuestión de lo que en breve hablaré, pero antes, y de forma muy concisa, quiero aprovechar las vísperas del aniversario 31 de la inauguración de la Universidad Popular, noviembre de 1984, para felicitar al Ayuntamiento de Aranjuez y al mismo tiempo felicitarnos todos. De este modo, en esta ocasión, como si celebráramos un brindis, yo levantaría mi copa por tan notable acontecimiento y recordaría, entre tanto por recordar, aquel excepcional trabajo que se hizo en la alfabetización de un importante grupo de ribereñas y ribereños, esencialmente ribereñas, que fueron las que asistieron en mayor número y que, dado las edades que tenían entonces, hay el tiempo, tan próximos a completar su ciclo vital, tuvieron la oportunidad de aprender a leer y a escribir, y es probable que la mayoría ya nos hayan dejado para siempre. Así pues, por aquellas y aquellos participantes y por todos los participantes y formadores que desde aquel noviembre de 1984 han participado o participan de una u otra forma en la Universidad Popular, por todos ellos, si esto fuera un brindis, levantaría mi copa. Y ahora, ¿cómo empezar? El pasado verano, un día de agosto, creo recordar, tal vez fuera julio, recibí una llamada de Luis de la Vega. Conversamos un rato y quedamos en vernos. Luis me habló de su proyecto, iniciar una serie de conferencias con carácter mensual con el objeto de establecer en Aranjuez, desde la Universidad Popular, un ámbito de propuesta y debates sobre la cultura. Me propuso iniciar el ciclo y, tras comentar que la poesía podría ser un tema para mi intervención, me daba opción a que fuese yo quien lo eligiera y sobre mi elección montara esta intromisión en vuestro dossier. He dado muchas vueltas al contenido de esta intervención y varias han sido las ideas que me han movido buscando una cuestión, un asunto, una propuesta que pudiera concitar el interés de los asistentes, vosotros, los que estáis en este acto, y al mismo tiempo se justificara en el espacio del interés, significado y propuesta sociocultural de la Universidad Popular. Comprenderán que es difícil, cuando te dejan la puerta abierta, tomar la decisión de entrar en el laberinto de las opciones, y si decides entrar, qué duda cabe, son tantas las posibilidades, tantos los objetivos, tantas las propuestas culturales, científicas, sociales, que deambulan por el mundo concreto de la vida, del ser y estar, que no sabes a qué carta quedar. Es necesario beber agua, por múltiples razones, entre otras porque se me seca la boca. Creo que puedo, o debería poder, no sé si está abierta esto. Ah, no, es que estaba abierta de otra forma. Según vaya cogiendo el ritmo, iré trompeteando. Pronto, ya lo hemos dicho, el próximo mes se cumplirán 31 años del comienzo de la andadura de la Universidad Popular. A nadie se le oculta que la poesía tuvo un protagonismo excepcional en aquel comienzo. Dado el carácter singular de la Universidad Popular, educación de adultos, nadie mejor que el poeta extremeño manchego, el pastor autodidacta Félix Grande. En enero se cumplirán 2 años de su fallecimiento, para inaugurar la Universidad Popular.
De otra parte, dado el interés que siempre se ha manifestado en las universidades populares por la comunicación hablada y escrita, he puesto esta intervención de hoy bajo la mirada simbólica de Carmen Conde y su marido Antonio Oliver, ambos poetas, fundadores de la Universidad Popular de Cartagena en 1931 y amigos y protectores de Miguel Hernández, también pastor, como Félix Grande. Es muy probable que Miguel presentara en aquella Universidad Popular de Cartagena, acompañado de su amigo Ramón Sigé, la primera edición de su poemario Perito en Lunas. Carmen Conde Avellán ha sido la primera mujer que accedió a la Real Academia Española. Pronunció su discurso de recepción el 28 de enero de 1979 bajo el título Poesía ante el tiempo y la inmortalidad. Como homenaje a Carmen Conde y a la mujer en general por su batallar a lo largo del tiempo, por ser en el acontecer social, quisiera leer unos párrafos de aquel discurso que nuestra compañera, eminente poeta y fundadora de universidades populares, pronunció en el acto de recepción como académica de la lengua. Dijo Carmen Conde: si de la memoria solo vale el don preclaro de evocar los sueños, cuando suscito los míos resalta mi entrega a la poesía. Desde la infancia, tan lejos como vaya mi recuerdo, he buscado siempre lo que no cambia. He deseado lo eterno, no la inmortalidad, sino la eternidad o el sueño de lo difícil. Así, a través del tiempo, sin hurtarme a sacrificios, pero sí con descendencias a la entrega, por caminos nunca fáciles, la confiada búsqueda sin temores ni prisas, ajenándola de externos influjos circunstanciales, haciéndola pasajera intocable de mi travesía, la poesía sirvió no solamente a los sueños, también a la esperanza y a realidades que, por mínimas que fueran, bastaban para mantener cada día. Hasta aquí la cita de Carmen Conde. En 1983, Milan Kundera dijo en una conferencia: todos los grandes temas existenciales que Heidegger analiza en Ser y Tiempo y que a su juicio han sido dejados por toda la filosofía europea anterior, fueron revelados, expuestos, iluminados por 4 siglos de novela, uno tras otro, desde Cervantes, así 4 siglos de cultura, arte, ciencia y saber, de la que los ciudadanos, esto lo digo yo, estuvieron marginados, dedicados a labrar la tierra y levantar la levita de aristócratas y señores. En mi caso, tras deliberar en este laberinto de lo íntimo e iluminado por la cita de Milan Kundera, me ha parecido prudente introducir, solo como cita y no como elemento constitutivo de esta charla, un asunto que a nadie nos es ajeno, por el profundo y lamentable tufo a frustración que desprende. Me refiero al fracaso que vive la humanidad entera en estos tiempos. En 1945 yo solo tenía 5 años, terminó la Segunda Guerra Mundial. Qué gran disparate la guerra. Después de mucho hablar, dialogar, negociar, taponar heridas, Europa empezó a levantar el vuelo, lo que no significaba que el resto del mundo hiciera lo mismo. Los hombres seguían matándose en guerras geográficamente localizadas, pero atroces, terribles. Recuerdo a mi madre leyéndonos en casa el periódico
y dejando sobre nuestras mentes infantiles como un dardo de significados el paralelo 38, símbolo excepcional de la Guerra Fría. Qué duda cabe, podría haber sido un buen tema para empezar, pero yo no lo hubiera hecho bien. De nuevo emplazo a Luis de la Vega para que se busque un buen experto sobre estas cuestiones y nos ofrezca la posibilidad de establecer ese arco y no iris precisamente que enlaza al final del descalabro de la Segunda Guerra Mundial con estos tiempos de ruina miserable de la humanidad. De otra parte, retomando la primera propuesta de Luis, recordaros que siempre me ha tentado la idea de comentar ante un público amigo como vosotros mis vínculos con la poesía en el escenario de Aranjuez. En mi relación con la poesía hay varios momentos. El despertar primero parte de la infancia y tiene dos ámbitos. De una parte mi madre, lectora impenitente y gran aficionada a las fábulas. Al salir con las yuntas, los criados de Pedro, el corral se dejaron de par en par abierto. De otra parte, hay un libro pequeño, insignificante, que yo llamo el libro de los milagros, y que es una antología de las 100 mejores poesías españolas, dice el título. Ahí conocí excelentes poetas. Desde que leí ese libro, recuerdo algunos de los poetas más bellos que se hayan escrito nunca en nuestra lengua. Descubrí a los románticos, especialmente a Bécquer y Espronceda. Luego un maestrillo jesuita en las escuelas de Loyola me descubrió el arte de leer e incluso de recitar poesía. Mi barca, así, con solo decir mi barca, huele a marisma la boca y sabe a sal la palabra. ¿Que cuánto quiero por ella? Venga conmigo a la playa. Luego, a un adolescente descubro la generación del 27 y me enamoro de la poesía de Alberti, Lorca, Alessandra y Cernuda, Juan Ramón Jiménez, los hermanos Machados, porque hay un poema, no de Antonio, sino de Manuel, que se titula Delfos, que yo recomiendo leer a todos. Y yo soy como las gentes que en mi tierra vivieron, soy de la raza mora, vieja amiga del sol, que todo lo ganaron y todo lo perdieron. Tengo el alma de negro del árabe español. Mi voluntad se ha muerto una noche de luna en que era muy hermoso no pensar en querer. Desde ahí, en la larga y complicada década de los 60, voy descubriendo a los poetas de la guerra y de la posguerra. Conozco a Carlos Edmundo Meori y sus adeptos, a Blas de Otero, Gabriel Celaya, José Hierro, Luis Rosales, al grupo Cántico, del cual fue fundador nuestro querido Premio Nacional Pablo García Baena. Conozco también la poesía de Ángel Valente, de Ángel González, conozco también al hombre, de Gil de Viedma, de Brines, de Caballero Bonal, y coincido con Félix Grande y con Claudio Rodríguez en 1968 y 1969 en la librería Pulsar. Más comprometido con el título que les he ofrecido ya, la primera reflexión que me viene al ajustar mis ideas a vuestras expectativas es la de la necesidad de ser prudente y ponderado, pues en estas ocasiones siempre se hacen revelaciones personales que pueden afectar a otras personas. Y no debemos olvidar aquello que dijera un famoso escritor inglés: no creas nunca al cuentista
crea el cuento. Hay, por tanto, dos circunstancias claras y concisas a considerar: la poesía y Aranjuez. Y bueno, y a lo largo de este ciclo van ustedes a tener la oportunidad de escuchar voces muy cualificadas que les hablarán de Aranjuez. La poesía es, como tantas cuestiones culturales básicas, espiga para el pan, como las religiones, como la política, como la filosofía. Concentran tanta intensidad en sus formulaciones que a veces estallan como fuegos de artificio, se fragmentan en nuevas propuestas que, si bien tienen un origen común, al fragmentarse se advienen en adversarias, pues son un elemento esencial de la conformación de la sensibilidad. E igual que no se deja de discutir en otros ámbitos, no se deja de discutir en el ámbito de la poesía y de las letras. Más la sensibilidad, no como estado de quietud, sino como confrontación con la concepción del vivir y, consecuentemente, con la forma de comunicarnos y recibir la comunicación de los otros. Así, el debate, largo como el tiempo, sobre la expresión y comunicación, sobre sociedad y política, marcha adherido desde siempre a la concepción de la poesía, lo poético y los poetas. Sería un error ver como opción lo que es necesidad. Toda poesía se compromete de una u otra manera con el estado de las cosas, pero no siempre se trata de un compromiso con una visión crítica y transformadora. Por eso, lo que necesitamos es abordar el tema de las maneras de ver, teniendo en cuenta que en un mundo catastrófico vuelve a ser actual la afirmación de Adorno: nada hay que sea inofensivo. Nosotros mismos, y no olvidemos que este es uno de los extremos del debate, podríamos sustanciar: esto ha sucedido en algún espacio temporal de nuestras vidas, con la afirmación de Gabriel Celaya: la poesía es un arma cargada de futuro, y entrar en la leyenda de fijar el interés desde la perspectiva de las consignas. No es esta mi postura, y nada más lejos de nuestra forma de entender y sentir la poesía, que como algo carismático, proceso de comunicación, invención y conocimiento. Volviendo a la idea de la poesía, es preciso que establezcamos unos parámetros mínimos a modo de canalizaciones, caseras, decimos por aquí, por las que conducir el agua de nuestro discurso. Por ejemplo, ahora estamos en otoño, y el otoño es posiblemente, para todos los que conocemos Aranjuez, la estación más proclive a despertar nuestra sensibilidad estética. Es Antonio Colinas, uno de nuestros poetas inigualables, el que dice que la riqueza y variedad del ciclo de las estaciones del año pueden ser contempladas a grandes rasgos bajo una doble perspectiva: la científica y la estética. La científica nos ofrece una visión bastante exacta de las periódicas evoluciones de la Tierra, al menos hasta que han comenzado a darse en ella algunas mutaciones provocadas por el hombre, que tiende a unificar, a enloquecer más bien las estaciones. ¿Os aburro? Si os cansáis me lo decís y... ¿eh? Sí, muchas gracias.
Vamos enseguida a llegar a donde quiero, que es lo que importa. La ciudad, el poeta y el poema. Guillermo Carnero y su poema Capricho de Aranjuez. Es la historia, la ciudad Aranjuez. Para mí, nacieron para mí con la Universidad Popular. El poeta y el poema. Aranjuez no, que había nacido cuando nací yo, antes no. Fijaos qué paradoja. Antes de nacer yo, Aranjuez no existía. Y es que una de las actividades en las que participé personalmente en aquellos tiempos remotos fue el taller literario de la Universidad Popular. Y allí fue donde un grupo de aficionados, ¿te acuerdas de qué? Un grupo de aficionados a la literatura descubrimos aquel poeta y aquel poema. Es de aquello de lo que quiero hablar esta noche hasta cansarme. Hasta cansarme no, yo, no hasta que os canséis vosotros. Antes vamos a pasar por una alegría literaria. El 18 de septiembre de 2003, Gustavo Martín Garzo publicaba en El País un artículo muy hermoso: Los dioses ardientes y tristes, donde glosaba la personalidad humana y literaria de Marguerite Yourcenar. Ese pasar entre dioses de una de las escritoras más brillantes que ha dado Francia y ese texto de uno de los escritores españoles que más me importan, me invitaron a comenzar esta intervención pretenciosamente literaria por mi parte con la lectura de un texto del artículo de Martín Garzo que dice lo siguiente. El poeta, afirma Adriano en uno de los capítulos de estas memorias apócrifas, solo triunfa de las rutinas y solo impone su pensamiento a las palabras gracias a esfuerzos tan prolongados y asiduos como mis tareas de emperador. Un esfuerzo semejante fue el que le exigió a Yourcenar la redacción de este libro, se refiere a Memorias de Adriano, que empezó a los 20 años de edad y que tardaría cerca de 30 años en darle forma definitiva. Se trata del retrato de una voz. Las confesiones del emperador Adriano al joven que ha elegido para sucederle y que no es otro que Marco Aurelio. El culto por el clasicismo, una de las principales virtudes de Guillermo Carnero. El culto por el clasicismo, el amor a las leyes de la ciudad, la búsqueda de la justicia, forman parte de este legado helenizante que el emperador Adriano plantea como un desafío permanente contra esa pérdida de forma que constantemente nos amenaza y que hay que tratar de conjurar como sea. Vamos a ir saltando poquito a poco sin que perdamos el hilo. Dice el poeta Guillermo Carnero: desde que tengo uso de razón he sentido la llamada del arte, su silencio, su belleza y su armonía. No ha sido una afinidad adquirida voluntariamente, ni he pretendido nunca convertirla en un sistema de pensamiento. Me ha venido dada como el regalo imprevisto de lo que Rubén Darío llamaba su reino interior. Por ese ámbito que me es consustancial, he transitado siempre con instinto, sin la cartografía que en cambio sí me ha resultado necesaria para desarrollar estas reflexiones. No hubiera podido afrontarlas sin releer mis libros de poesía con lápiz y papel,
Esa relectura me ha deparado novedades y más de una sorpresa. La primera de ellas, la extrañeza de convertir el hábito de las sensaciones y de las emociones no verbalizadas en lenguaje objetivo y distante. Guillermo Carnero debió enamorarse de Aranjuez en sus primeros años, porque no solo escribió Capricho en Aranjuez, sino que hay otro de sus poemas, de los más críticos que tiene, que son muchos, porque es un poeta difícil, complicado. Este poema de un libro posterior se titula Discurso de la servidumbre voluntaria. Y tomar nota, volví a leer la última estrofa que dice: en noches como esta está de pie, solemne, junto al ojo de buey, con un puntero nombra las constelaciones. Aquí, la habitación resonante de risa, la veranda, en silencio con sus cristales rotos, el bar rosa, jugosos y blancos canapés envueltos en pulcras hojas de lechuga, la carretera oscura junto al funicular, el comedor del Rana Verde. Esto seguramente no lo sabe Joaquín, habrá que decírselo. Hay quien sitúan en las respuestas que da en una entrevista Terence Simois, un joven narrador entonces, cuando afirma que la expresión, es decir, cuando alumbra la expresión generación del 68. Fijaos que estamos en el 68. Y no solo hay tumulto, movida cultural, manifestaciones en París, las hay en toda Europa y en casi todo el mundo, y las hay también en España. Entonces se corría delante de los grises. Ahora ni siquiera hay grises para correr delante de ellos, pero hay otros que te hacen correr también. Pues bien, Terence Simois habla de la generación del 68 y se está refiriendo a un grupo de poetas, entre los que está Guillermo Carnero y están Pedro Guinferrer. Ambos han publicado ya un libro. Pedro Guinferrer publica Arde el mar, un libro bellísimo. Tiene el mar su mecánica, como el amor sus ritos. Hay quienes sitúan, decíamos, en esa expresión de Terence Simois, pero estos ya han publicado igual, ¿no? Bien, estos chicos, jovencitos, porque cuando publica El dibujo de la muerte, el que va a ser posiblemente el libro más importante de la segunda mitad del siglo XX, el libro de poesía, perdonad, más importante, para muchos lo es ya, en España y fuera de España. Lo publica con 18 años, debe tener, 18, 19, nació en el 47, pues por ahí andaba. Pues cuando publica ese libro, unos años después, José María Castellet va a juntar un pequeño rebaño de 9, en el que quizás sobraba alguno y faltaban otros. Para mi gusto faltaban José Antonio Villena, ¿cómo es? Luis Antonio de Villena. Faltaba también, cómo no, Antonio Colinas, otro poeta impresionante y que hay que descubrir todos los días. Pues bien, Castellet hace este libro, esta antología,
que va a pasar a la historia y que en la historia está, 9 novísimos. Voy avanzando un poco porque no me estoy portando bien. Pese a la muy amplia recepción de premios y nominaciones, Guillermo Carnero no es un poeta popular. No lo era entonces y no lo es hoy. Es difícil, es complicado. Es un poeta que te señala las cosas y te dice: tócalas, huélelas, cómelas si puedes, escúchalas. Pues bien, tanto es así que no tiene, que hay un poeta importante como Ángel González, que llega a escribir en un libro de un título especial que seguramente os explicará la notita esa que os he enviado yo recordando que había este acto. El título de ese poemario de Ángel González es Muestra corregida y aumentada de algunos procedimientos narrativos y de las actitudes sentimentales que habitualmente comportan. En ese libro Ángel González tiene un poema largo, solo os voy a leer una estrofa, que se titula Oda a los nuevos barcos. Y esa primera estrofa dice: mucho les importa la poesía, hablan constantemente de poesía y prueban metáforas como putas sostenes ante el oval espejo de las oes pulidas que la admiración abre en las bocas ajenas. Bien, los poetas de esta generación no se quedaron callados nunca, ni ante Ángel González ni ante nadie. Uno de ellos, el de más edad, había nacido en 1939, todos los demás son del 40, además de gran poeta, de gran novelista, de gran conferenciante, es un político comprometido y que está detrás de las barricadas. Estamos hablando, hay las lagunas. Estamos hablando de un escritor que incluso escribió sobre un restaurante de Aranjuez, no solo Guillermo Carnero. Me debéis disculpar, pero me estoy refiriendo a un escritor muy conocido que escribía novelas policíacas. Exacto. Vázquez Montalbán. Pues bien, digo que no se callaron nunca, ni se callan. Han fallecido 3 ya, porque otro era un muchacho que tuvo una vida muy complicada y muy difícil por aquello de los fantasmas que te hurgan en el cerebro. Leopoldo María Panero, que también ha fallecido, y ha fallecido también una chica que se llamaba Ana María Mois, que era hermana del otro Mois que ya hemos citado. Numerosas han sido y son y serán las discusiones sobre la forma y el concepto de la poética. De hecho, cada autor tiene su propia visión. Un mayor desarrollo de esta formación ahora es Dionisio Cañas, un crítico, quien dice: en realidad, este trabajo se podría llamar la crónica de una muerte anunciada, pero no ha sido así, porque no han muerto ninguno de ellos. Han muerto físicamente, pero no su poesía. Para resumirlo en un solo concepto, la poesía es complicidad. La de hoy, si es buena, es complicidad
con toda la poesía anterior. Sucede con la poesía como con toda creación artística. No nace de forma espontánea, sino que hay toda una serie de precedentes. Y aquí es donde es un gran maestro Guillermo Carnero, porque si bien sus aficiones y sus amores son el siglo XVIII, por eso le interesa tanto a Aranjuez, y el siglo XIX y las vanguardias del siglo XX, él es un hombre que se remonta a toda la cultura habida en el mundo, a la cultura griega y latina y a todo lo que va viendo tanto en la Edad Media, como en el 400, como en el Renacimiento, como hasta llegar a nuestros días. Eso Alicia, que me mira por ahí, seguramente lo conoce y os lo contará algún día. Hay en este orden de cosas, el filósofo, poeta y crítico José María Valverde, glosando a Kant, dice: como recuerdan ustedes, Kant, en la introducción a la crítica de la razón pura, escribió esta frase de insólita elegancia y claridad: la ligera paloma, al sentir la resistencia del aire que surca al volar libremente, podrá imaginarse que volaría mucho mejor en un espacio vacío. Esto casi parece el resumen de una fábula de La Fontaine, cuya moraleja vendría a ser: nuestra mente, aunque sueñe una capacidad absoluta y total, solo puede pensar precisamente gracias a que se mueve en un elemento que la limita, según Kant, en dos niveles: las formas de la sensibilidad y las categorías del entendimiento. Pero ya decíamos en nuestra consideración anterior que después se empezó a caer en la cuenta de que el verdadero aire de la paloma mental es más bien el lenguaje, gracias a cuya limitada estructuración podemos pensar, aunque algunas personas de inocencia colombina tiendan a creer que pensarían de un modo más sublime y rico si no fuera por la miseria de las palabras. Seguro que Loli está diciendo: este se está pasando, y no es mi intención. Os voy a leer la primera estrofa de uno de los poemas más bellos que tiene Guillermo Carnero en este libro del que estamos hablando, El dibujo del monstruo. Se titula Ávila, me parece que es el primero. Dice así: en Ávila la piedra tiene cincelados pequeños corazones de nácar y pájaros de ojos vacíos, como si hubiera sido el hierro martillado por Fancelli, buril de pluma, y no corre por sus heridas, ni ha corrido nunca la sangre, lo mismo que de los cuellos tronchados solo brota el mismo mármol que se entrelaza al borde de los dedos. Se está refiriendo a una tumba, se notaba, ¿no? De ahí el dibujo de la muerte. Llegamos al poema. Y lo primero que os quiero decir, antes de los posibles significados, debemos enfrentarnos a las palabras. Hay que leerlas y escucharlas y entenderlas. Si hace falta, se recurre a un diccionario. Porque decíamos que es un poeta complicado. Entrar en la órbita de los sonidos, en el grafismo de la forma y en la forma de sus imágenes, su decir y su armonía. Octavio Paz, también lo comentamos en aquel taller literario de los primeros tiempos de la Universidad Popular, tenía muy claro qué cosa es poesía y poema,
y nos lo decía con elocuente claridad, como quien clava un venablo en nuestras carnes para que nos quede memoria de su efecto. La poesía es, dice el Nobel mexicano, conocimiento, salvación, poder, abandono, operación capaz de cambiar el mundo. La operación poética es revolucionaria por naturaleza, ejercicio espiritual, es un método de liberación interior. La poesía revela este mundo, crea otro, pan de los elegidos, alimento maldito, aísla, une, invitación al viaje, regreso a la tierra natal, inspiración, respiración, ejercicio muscular, plegaria al vacío, diálogo a ausencia, el tedio, la angustia y la desesperación la alimentan. Y así sigue el autor buscando el ritmo y la armonía de las palabras en el primer capítulo de su ensayo de 1956, El arco y la lira, libro maravilloso, excepcional para hacer regalos. En otro libro, Los hijos del limo, 15 años posterior a El arco y la lira, Octavio Paz vuelve sobre el mismo asunto y nos dice: un poema es un objeto hecho de lenguaje. Los ritmos, las creencias y las obsesiones de este o aquel poeta y de esta o aquella sociedad. Es el producto de una historia y de una sociedad, pero su manera de ser histórico es contradictoria. El poema es una máquina que produce, incluso sin que el poeta se lo proponga, antihistoria. La operación poética consiste en una inversión y conversión del fluir temporal. El poema no detiene el tiempo, lo contradice y lo transfigura. Lo mismo en un soneto barroco que en una epopeya popular o en una fábula. El tiempo pasa de otra manera que en la historia o en lo que llamamos vida real. Y llegamos ya a lo más importante de esta noche, que es A capricho en Aranjuez. Raso amarillo a cambio de mi vida, los bordados doseles, la nevada palidez de las sedas, amarillos y azules y rosados terciopelos y tules, y ocultos por las telas recamadas, plata, jade y sutil marquetería. Fuera breve vivir, fuera una sombra o una fugaz constelación alada, geométricos jardines, aletea el hondo trasminar de las magnolias, difumine el balcón, ocúlteme la bóveda de una umbría enredadera, fuera hermoso morir, inflorescencias de mármol en la reja encadenada, perpetua floración de las columnas y un niño ciego juega con la muerte. Fresquísimo silencio gorgotea de las coronas de las balaustradas. Cielo de plata gris, frío granito y un oculto arcaduz iluminado. Deserten los bruñidos candelabros entre calientes pétalos y plumas. Trípodes de caoba, pebeteros o delgado cristal. 12 relojes tintinean las horas al unísono. Juego de piedra y agua. Desenlacen sus tendales los faunos. En la caja de fragante peral,
están brotando punzantes y argentinas pinceladas. Músicas en la tarde. Crucería, polícromo cristal. Dejadme en la luz de esta cúpula que riegan las transparentes brasas de la tarde. Poblada soledad, raso amarillo a cambio de mi vida. Muchas gracias. Si quieren comentar algo, no para interpelar al orador, sino para ampliar su... Allí, Alfonso. Seguro que te has dejado algo por ahí que no... He dejado mucho. Ya. Solamente un trocito de algo. Un trocito de algo. Quizá el de Ávila sea un poema hermosísimo de escuchar, pero yo no sé. ¿Queréis oírlo? Sí. En Ávila, la piedra tiene cincelados pequeños corazones de nácar y pájaros de ojos vacíos, como si hubiera sido el hierro martillado por Fancelli, buril de pluma, y no corre por sus heridas ni ha corrido nunca la sangre. Lo mismo que de los cuellos tronchados solo brota el mismo mármol que se entrelaza al borde de los dedos. En un contenido despliegue de pétalos y ramas, en el delgado cráneo casi transparente, en la penumbra de las bóvedas, que conservan la ligera sombra azul de los ojos yertos en las raíces de la lluvia. La morbidez, las redondas mejillas de los niños nacidos al mármol para la muerte, los senos vagamente estériles de las parcas, diluidas en rígidos ramos de volutas y frutos, el doloroso latir de las irisadas tibias sobre los cojincillos de mármol, ondulados para ofrecer un reposo caliente y amortiguar la delgadez helada. De esa mano de ámbar que acaricia con el pausado ritmo de la lluvia la cabeza de un perro también muerto en la piedra. Muerto en la piedra, junto a unos dedos y un cuerpo demasiado hermosos para haber vivido. Muerto en la piedra mientras se escucha brotar hacia la tumba toda una inmensa vegetación de alas. Luego, por la ciudad, tiene la noche un lejano horizonte de olivos y acaso alguna ermita entre las llamas color de cardo que suben hasta las figurillas de bronce de las fuentes. Los jirones de almenas
lamiendo entre la noche el torturado brazo de las novias, los jirones de almenas ardiendo como un turbio arroyo, entre el helado crepitar de las fuentes, entre el desbaladizo gotear en el aire de la estepa y el sordo sonido de los silbos. A pesar de la noche, es imposible reconstruir su muerte. Ir ensamblando antiguos inciensos y sudarios, medallones, y viene hasta mí el golpeteo de un caballo en los lisos espejos de la noche. Es posible, nadie sabrá ni esas raíces, ni esas pequeñas uvas de humedad y salitre, ni ese tenue azabache, como el salmo de un pájaro que al trasluz se desliza en los atardeceres, al fondo de la carne de los ángeles muertos en el mar. Hay algún bar abierto en donde suena un disco. Es tan vasto tu reino que no puede llenarte. Pero yo sé que nada hay de ti entre tus libros, en tus palabras. Nada puede saberse, nada puede mostrarse. También tú has recibido la oscura herencia de un inmenso dominio inaccesible, que no tiene ni principio, ni fin, ni esperanza en el tiempo. Pero hoy algo renace en las pequeñas flores del óxido de las órbitas vacías. Levanta por entre los hacinamientos de escorias, ecos y presencias de paja. Transcurre con un ligero temblor de alas por los delgados caminos de la sangre. Despierta, amortiguadas voces al fondo de los cuerpos, inicia los ahogados latidos de los fríos corazones de hierro. Por eso, entre el inmenso latido de la noche, elevado entre un rumor de vides húmedas, es triste no tener ni siquiera un puñado de palabras, un débil recuerdo tibio para aquí, en la noche, imaginar que algún día podremos inventarnos que al fin hemos vivido.